Vivimos en un mundo de contrastes, pero a menudo las sombras de la exclusión y la subordinación intentan ocultar las historias que realmente importan. Lo que para las estadísticas nacionales es solo un dato económico o una cifra local, para nosotros es una realidad grabada en el núcleo de nuestra familia y comunidad. Este documental nace de la necesidad de mirar de frente al racismo y a las estructuras de dominación que han intentado silenciarnos. Sin embargo, no estamos aquí solo para hablar del dolor, estamos aquí para documentar la disidencia y la resistencia, a través de relatos personales que conectan lo íntimo con lo colectivo. Exploraremos acontecimientos que marcaron un antes y un después en nuestra lucha por la dignidad, porque entender nuestra historia, desde el rincón más pequeño de nuestro hogar hasta el contexto económico que nos rodea, es el primer paso para transformar nuestro futuro. Esto es más que una denuncia, es el eco de una lucha que aún continúa. Mismo trabajo, mismo esfuerzo. ¿Por qué diferente salario? O la igualdad no tiene género, el salario tampoco debería tenerlo. Un ejemplo de la discriminación puede ser la discriminación salarial de género. En el caso de mi familia, por ejemplo, mi tío gana más dinero que mi tía y su trabajo es el mismo, pero por diferencia de género, mi tío recibe más cantidad de dinero que mi tía. Este caso muestra es familiar. El contexto económico es nacional y global. La discriminación es un sistema de exclusión que quita derechos, es decir, consiste en negar a un individuo o grupo el acceso a derechos, bienes o servicios sin una razón justa, ya sea por acción u omisión de personas o instituciones. Los tipos de discriminación: discriminación individual, ocurre cuando una persona trata de manera desigual a otra sin un contexto institucional. La discriminación institucional se da cuando organizaciones o instituciones aplican políticas que favorecen a ciertos grupos y perjudican a otros. La discriminación colectiva afecta a un grupo completo. La discriminación estructural surge de políticas o normas que indirectamente benefician a unos y perjudican a otros, perpetuando desigualdades. La discriminación se manifiesta en desigualdades económicas, sociales, laborales, afectivas o políticas. Puede ser directa, cuando agrede o segrega abiertamente, o indirecta, cuando opera de manera discreta o invisible, pero igualmente perjudicial. Puede combatirse mediante educación, concientización y mecanismos legales. Sus causas incluyen prejuicios, ignorancia, estereotipos, desigualdad social y exclusión, y se relaciona con fenómenos como la xenofobia y la pobreza. Consecuencias de la discriminación. A nivel individual, la discriminación afecta a la dignidad, autoestima y oportunidades de las personas. Socialmente perpetúa la desigualdad, la polarización y la exclusión, limitando el acceso a recursos clave como educación, empleo e información. Además, puede generar conflictos y divisiones en la sociedad. En México, más del 20% de la población adulta ha sido víctima de discriminación y se reporta que el 30% ha sido marginado por su forma de vestir o tatuajes, el 29.1% por su peso y estatura y el 28.7% por creencias religiosas. Esto evidencia que la discriminación es un fenómeno persistente y diverso. La no discriminación es un derecho humano y protegido por la Constitución y tratados internacionales. Existen organismos como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, COPRED, que reciben denuncias y promueven la inclusión. Decidencia. El cemento no respira. Nuestra comunidad sí. El parque se queda. Movimiento vecinal en defensa del parque comunitario. Un ejemplo de disidencia comunitaria fue el movimiento vecinal en defensa del parque comunitario, que ocurrió en mi colonia cuando las autoridades municipales enunciaron un proyecto para cerrar el parque y convertirlo en un estacionamiento según ellos. Esto beneficiaría a los comerciantes y resolvería el problema de falta de espacios para autos. Muchas personas estuvieron de acuerdo porque pensaban que sería algo práctico y moderno. Sin embargo, un grupo de vecinos no comprendía esta opinión. Consideraban que el parque era un espacio fundamental para la comunidad, ya que ahí convivían las familias, jugaban los niños y se realizaban actividades deportivas y culturales. Para ellos, perder el parque significaba perder un lugar que fortalecía la unión y la identidad del barrio. Aunque al principio su postura fue monitoria y recibieron críticas por oponerse al progreso, ellos decidieron ejercer su derecho a la disidencia de manera práctica y organizada. Convocaron reuniones informativas, explicaron los beneficios sociales y ambientales del parque y reunieron firmas para presentar una propuesta alternativa y también solicitaron un diálogo con las autoridades para buscar otra solución que no implicara eliminar el área del parque. Gracias a esto, se logró abrir un espacio de diálogo más amplio y finalmente el proyecto original fue modificado y se buscó otra ubicación para el estacionamiento, conservando que el parque esté bien. Este acontecimiento también muestra que la disidencia comunitaria no es simplemente estar en contra, sino también participar para defender lo que se considera justo y beneficioso para el bien común.
Además, enseñó que cuando la comunidad se organiza con respeto y argumentos puede generar cambios positivos. La disidencia es la expresión parcial o total de un desacuerdo respecto a criterios individuales o colectivos. Son con connotación autoexcluyente frente al orden establecido en la sociedad o en alguno de sus ámbitos derivados. Puede dirigirse a un solo pensamiento, acto, actividades concretas o incluso creencias. Existe también la disidencia controlada, cuando el sistema crea un grupo para dirigir la opinión pública hacia corrientes que no representen peligro. Se caracteriza como una acción de un estado. Puede manifestarse por palabras, pero también como un modo de vida o pensamiento, interior o exterior. No necesariamente va contra algo de forma directa, sino que implica un desacuerdo o una distancia tomada con un poder o autoridad política sin entrar en un conflicto directo. Se aleja y busca otras vías o espacios de legitimidad. Tipos: disidencia política, un grupo o persona perteneciente a una organización decide separarse ya sea porque el disidente cambió de opinión o porque cambió la postura del partido. Disidencia religiosa. El disidente se separa de la fe que profesaba, porque la doctrina cambió sus principios, valores o porque la llamada de la fe disminuyó. Contextos históricos. A lo largo de la historia, la disidencia ha sido un motor fundamental de cambio de sociedades y sistemas políticos. Desde revoluciones que derrocaron monarquías absolutas, por ejemplo la Revolución Francesa que llevó valores democráticos, hasta movimientos por derechos civiles en el siglo XX. En los años 60 y 70 como respuesta a guerras e injusticias sociales. Aunque a veces reprimida, su legado ha influido en generaciones posteriores, mostrando que la disidencia es una respuesta normal. Un ejemplo sería cuando en una escuela un estudiante es excluido de un equipo o grupo solo por el color de su piel o su origen étnico. Sus compañeros hacen comentarios ofensivos y lo tratan como si fuera inferior, aunque tenga las mismas capacidades que los demás. ¿Qué es el racismo? El racismo es el odio, rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel, origen étnico o su lengua, que le impide el goce de sus derechos humanos. Es originado por un sentimiento irracional de superioridad de una persona sobre otra. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación raciales es el más completo instrumento relativo a la lucha contra la discriminación racial, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1963. Partiendo del contexto económico, ocurre cuando en un país ciertos grupos étnicos o razas reciben salarios más bajos o tienen menos oportunidades de empleo solo por su origen. Aunque tengan la misma preparación y habilidades, enfrentan discriminación en contrataciones o ascensos, lo que limita su crecimiento económico y mantiene ciclos de pobreza en esas comunidades. Cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, color, descendencia u origen étnico o nacional que tenga el propósito o efecto de invalidar o perjudicar el reconocimiento, goce o ejercicio en situaciones iguales de los derechos humanos y libertades fundamentales en el campo político, económico, social, cultural o cualquier otra área. Al inicio de este recorrido, vimos cómo la discriminación y el racismo no son solo palabras en un libro de texto, son cicatrices reales en nuestras familias y comunidades. Hemos entendido que la subordinación y la exclusión han intentado por generaciones convencernos de que nuestro lugar es el silencio y la obediencia. Pero hoy, al desenterrar estas historias de dominación, también hemos encontrado algo más poderoso, la disidencia. No podemos cambiar el pasado, pero al nombrar la injusticia por su nombre, le quitamos su poder. Este documental es un testimonio de que a pesar de las barreras que el sistema nos imponga, nuestra identidad no está bajo el mando de nadie, porque mientras exista la memoria, existirá la resistencia, y mientras resistamos, el futuro nos pertenece.